Bueno, ahora buscaremos otro tipo de propiedades que se pueden observar en la conformación de estas dos rectas paralelas y una recta transversal. El caso será el de ver cómo hay una relación entre los ángulos opuestos por el vértice que nos ayuden a construir la siguiente aseveración. ¿Cómo es el ángulo 2 con respecto al ángulo 8, por ejemplo? Si yo los observo, pudiera pensar que son iguales, pero la pregunta es, ¿y cómo podremos demostrar que el ángulo 2 y el 8 son iguales? Bueno, hay una ruta que se puede tomar. Por ejemplo, yo puedo decir que el ángulo 2 es igual al ángulo 6. ¿Por qué podemos decir que el ángulo 2 y el ángulo 6 son iguales? Porque Ángulos son alternos externos. correspondientes. Si se dan cuenta, el ángulo 2 y el ángulo 6 en esta figura son correspondientes y ya lo habíamos dicho anteriormente, por eso mismo son iguales. Ahora, puedo decir, por otro lado, que el ángulo 6 es igual al ángulo 8. ¿Sí? ¿Por qué podemos decir que el ángulo 6 es igual al ángulo 8? Por ser opuestos por el vértice. Entonces, por un lado, tenemos que son correspondientes el ángulo 2 y el 6. Y por otro lado, tenemos que el 6 y el 8 son opuestos por el vértice. Entonces, dado que el ángulo 2 es igual al 6 y el ángulo 6 es igual al 8, yo puedo decir que el ángulo 2 es igual al ángulo 8. ¿Sí? El ángulo 2 es un ángulo externo. Si se dan cuenta, porque está fuera de las paralelas, es un ángulo externo a las paralelas. Y el ángulo 8 también es un ángulo externo a las paralelas. Sin embargo, el ángulo 2 está del lado derecho de la transversal y el ángulo 7 está del lado izquierdo de la transversal. Por lo tanto, se puede decir que estos ángulos son alternos externos. Alternos porque están alternados uno a la izquierda, el otro a la derecha, y externos porque se encuentran en la parte externa de las paralelas. Entonces podemos tener el siguiente corolario. En un par de paralelas cruzadas por una recta transversal, ángulos alternos externos son iguales. Ok, muy bien. Entonces con esto, en resumen, podemos conocer otro tipo de ángulos. Y la pregunta es, ¿y qué otros ángulos son alternos externos? Pues podemos observar que el 1 y el 7 son alternos externos y por lo tanto, como dice el corolario, son iguales. Por otro lado, podemos distinguir otro tipo de ángulos que son los alternos internos. Por ejemplo, el ángulo 3 y el ángulo 5 son alternos internos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están cada uno de un lado de la transversal y están en el interior de las rectas paralelas. Ahora la pregunta que les hago a ustedes es, ¿me podrán demostrar y a través de qué argumentos que son iguales? Se los dejo de ejercicio.